Buenas noches, señores directores del Inter-American Institute for Democracy, señores directivos del Inter-American Institute for Democracy, compatriota y amigo Andrés Páez, amigos todos, muy buenas noches. Andrés Páez realmente no necesita presentación, es un político ecuatoriano de dilatada carrera en la legislatura en Ecuador, ha sido asambleísta en algunas oportunidades. Su última participación política fue como candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Guillermo Lasso, y en este momento estamos presentando su última obra, en la que Andrés Páez, con su conocida frontalidad, desde el título, Prohibido Olvidar, y el título de la primera parte del libro, que él la denomina la presentación, La larga noche criminal. Entonces, Prohibido Olvidar, la larga noche criminal. Para los ecuatorianos, obviamente, tiene una connotación muy importante este nombre, porque 100.000, 200.000 veces escuchamos de parte de Rafael Correa y sus acólitos en los cientos de sabatinas y en los informes a la Nación sobre que era prohibido olvidar la larga noche neoliberal. Entonces yo advierto aquí que desde el título, con muy fino humor, ya Andrés Páez nos anuncia cuál va a ser el contenido del libro. Y efectivamente, ya en la presentación, siguiendo el hilo del libro, con la misma frontalidad, sin rodeos, Andrés Páez nos explica que Rafael Correa, su proyecto, en realidad no tenía ideología alguna. Si es que algún resquicio de ideología tuvo, fue tal vez por la presencia al inicio de Alberto Acosta, un pensador, un intelectual graduado en Alemania, de reconocido prestigio, y mientras él estuvo en el gobierno. Pero que realmente el proyecto de Rafael Correa, y una vez llegado al poder, se convirtió en un proyecto de actividad criminal, donde el principal objetivo realmente era pulverizar las instituciones, permanecer en el poder indefinidamente y saquear las arcas públicas. Y así, en esta primera parte, que como digo es la presentación, como él la denomina, en donde Andrés pinta con brocha gorda el escenario y realmente lo que sucedió en el Ecuador de Correa en la década pasada, es espantoso en la lectura del libro recordar todo lo que sucedió en un gobierno en que se trató desde el día 1 de dividir a la ciudadanía. No existían opositores, sino simplemente enemigos, y todo esto dentro o con el apoyo de una campaña propagandística al mejor estilo gobeliano, en donde a los ecuatorianos se los bombardeó con el mensaje de que la patria se había fundado recién con el gobierno de Rafael Correa, de que nada existía antes de Rafael Correa, y se creó esta figura mesiánica en donde Rafael Correa era la única voz y en donde prácticamente fueron cooptando todas las instituciones públicas, las entidades de gobierno y poco a poco también las entidades de la sociedad civil, los gremios profesionales, etcétera, hasta que en un momento dado realmente era una sola voz la que predominaba en el Ecuador. Pero esto lo lograron, y siguiendo también el hilo del libro de Andrés, en el momento en que metieron la mano en la justicia. Y esto es algo que todos nosotros conocemos, porque Rafael Correa lo anunció públicamente. Después de anunciar que él, como presidente de la República, era presidente de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial y de todos los organismos de control, etcétera, efectivamente anunció que él iba a meter la mano a la justicia, y de hecho la metió. Esto, pues Andrés lo detalla muy bien en el libro, sucede después de que se aprueba en Asamblea Constituyente la nueva Constitución, una Constitución que dijeron que iba a durar
más de 300 años, que era una constitución garantista, etcétera, etcétera. Luego de eso, y del aciago 30 de septiembre, que también Andrés lo menciona, en el 2010, el gobierno convoca una consulta popular, precisamente ya para ejecutar o viabilizar lo que se había aprobado en la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. Y en esa consulta popular en la que Correa viene y llega a esa consulta popular con todo la historia del 30 de septiembre, el drama del golpe de Estado que nunca existió, y al que le agrega otros ingredientes de si los ecuatorianos queremos o no tener seguridad, obviamente que la respuesta era sí, y además incluye preguntas sobre si estamos de acuerdo con las peleas de gallos y las corridas de toros, etcétera, con el afán de confundir. Aún así, apretadamente gana la consulta, efectivamente, y entonces ahí sí comienza a ejecutar, y es cuando ya tiene la posibilidad de nombrar a un consejo de la judicatura transitorio. Y aquí es donde comienza ya la metida de mano en la justicia, que Andrés le explica muy bien, y creo yo que, por lo menos para mí, ahí está realmente la esencia de este trabajo de Andrés, porque nos explica cómo sucedió, cómo se ejecutó esa metida de mano en la justicia. Y es espeluznante realmente recordar y en muchos casos enterarnos, porque yo, como ecuatoriano y como interesado en estos temas, obviamente que era muy consciente de que se había metido la mano en la justicia, pero Andrés aquí nos da nombres, lugares, fechas, relación de parentesco, de sanguíneo y de afinidad entre un miembro del Consejo de la Judicatura con el presidente, o con la prima, la comadre del presidente. Es decir, en pocas palabras, todos, porque sin excepción, desde los miembros de ese famoso Consejo de la Judicatura Transitorio, que eran 3 miembros, presidido por un ingeniero eléctrico, desde esos 3 miembros ya todos tenían vinculación con el presidente. De hecho, él los nombró porque era nombrado, uno fue representante o nominado por el Ejecutivo, el otro fue nominado por la Asamblea y el otro fue nominado por el Consejo de Participación, organismos manejados por Correa. Entonces, clarísimo. Y luego, y siguiendo con el libro, pues obviamente todas las instituciones, ya el Consejo de Participación definitivo, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, que como dice Andrés se convirtió en una especie de cuarta instancia, fueron cooptados por agnados y cognados de Rafael Correa, alfiles y gente incondicional de Rafael Correa, todos con una vinculación o habían trabajado en el gobierno, o eran primos, o hermanos, parientes, etcétera, etcétera, etcétera. No había un miembro de esos organismos que tuviera una condición de independiente. Y así es como llegan entonces, y luego cuando ya tenían toda la justicia en su poder, entonces ahí sí la comienzan a utilizar. ¿Cómo? Precisamente para perseguir. Acuérdense que no existían opositores, todos eran enemigos. Entonces comienzan a perseguir a aquellos que disentían con el gobierno, y también les sirve el manejo de la justicia para conseguir la impunidad. Y así es como, siguiendo el hilo del libro, en el siguiente capítulo, ya con los siguientes capítulos, Andrés nos habla pues de esas persecuciones políticas. Y ahí la lista es larga. Yo anoté los principales, es imposible anotarlos a todos, pero destacan por los casos de mayor notoriedad, obviamente, Fernando Balda, secuestrado en Colombia, un hombre que había simplemente denunciado al gobierno por un acto de corrupción. El caso de Villavicencio, que había denunciado al gobierno precisamente porque lo del 30 de septiembre había sido una farsa, según Villavicencio, y según la mayoría de ecuatorianos, incluido el que habla. El caso de Galo Lara, en el que el instituto tuvo una participación intensa por que se respeten sus derechos humanos. El caso de Marta Roldós, en fin, y luego ni se diga los periodistas, porque esa fue ya la estocada final, y también lo comenta ampliamente Andrés en su libro, cuando ya toman el poder
del control total de la prensa, crean una superintendencia de comunicaciones, un organismo, ponen ahí un funcionario que se dedica a perseguir a la prensa, y pues en un momento dado solamente existía la prensa, los medios públicos, y todos los medios privados tenían algún tipo de espada de Damocles arriba por el cual tenían que autocensurarse. La lista es larga, podemos mencionar a Carlos Vera, Tania Tinoco, Yaneli Nostroza, Emilio Palacio, El Universo, Revista Vanguardia, La Hora, es decir, prácticamente todos los medios de comunicación en el país fueron perseguidos, con lo cual en un momento dado ya no existía la prensa libre en el Ecuador. Ese es el Ecuador, entonces, que Andrés nos relata con una prolijidad y un detalle que debemos destacar en este libro. Y finalmente, en el último capítulo, Andrés se refiere a la persecución que él vivió personalmente y su familia, y a los actos de difamación en su contra, que realmente, como no podía ser de otra manera, porque en el Ecuador de Rafael Correa nadie podía opinar o disentir de su gobierno sin ser atacado, sin ser perseguido y sin ser difamado. Pero como dice Andrés muy bien en su libro, esas difamaciones jamás fueron puestas en forma de una denuncia en una fiscalía o en ninguna parte, lo cual quiere decir que fueron simplemente difamaciones. Aquí, y para culminar, Andrés, quiero decir que en lo personal me solidarizo contigo por estos actos de persecución y de difamación, y creo que hablo a nombre del instituto. Debo también felicitarte por este trabajo, Andrés, por realmente la investigación que has realizado. Si bien en la primera parte, y ustedes lo van a disfrutar en la presentación, es la parte que yo diría es como más novelada, ¿verdad? Es la historia de Andrés, de lo que en su criterio sucedió en el Ecuador en los 10 años del correísmo, pero ya de ahí para adelante realmente Andrés deja la novela y se convierte, yo diría, en el abogado forense, en donde hace una investigación del crimen y nos hace un reporte con lujo de detalles, como yo decía, con nombres, lugares, fechas, etcétera, lo cual hace que este trabajo sea de lectura indispensable para cuando, ojalá muy pronto, Rafael Correa sea llevado a los tribunales donde merece ser llevado por los crímenes de Estado y los delitos de lesa humanidad que sí cometió. A la par de esa felicitación también debo agradecer, Andrés, porque es una lucha que creo que todos debemos sentirnos agradecidos. Quiero finalmente decirte que nosotros aquí en este instituto no nos regocijamos más que cuando tenemos en esta casa un verdadero luchador por la democracia y la libertad y los derechos humanos como Andrés, que realmente ha luchado con el corazón, ha luchado con la inteligencia y hasta con su propio pellejo. Así que Andrés, con eso te dejo para que tú nos digas en tus propias palabras